Hola y bienvenidas a una nueva edición de Entre Amigas con Yuriyana Club. Esta vez nos vamos a enfocar en un tema central para la mujer, la maternidad. Por un lado, este tema calza perfecto con mayo, ya que la mayoría de países celebran el Día de la Madre este mes. Feliz Día de las Madres mañana para las que están en México. Feliz Día de la Madre para aquellos que celebran el Día de la Madre este domingo. Pero bueno, más allá de eso, también creímos que era importante explorar la maternidad desde un punto de vista un poco diferente. Y bueno, no todas las mujeres son madres y sin embargo, la maternidad de alguna manera se dibuja el imaginario colectivo que impacta de una u otra manera la identidad de la mujer. Forma o impacta, crea, moldea la identidad de la mujer. Es vital desde un punto de vista social hacia la identidad de la mujer. Entonces, bueno, digamos, es el tema y para eso voy a invitar a nuestro panel y las voy a invitar, voy a presentarlas en orden alfabético. Y tenemos, bueno, para comenzar, a la cofundadora de Yuriyana Club, Irma Alarcón. Irma, ¿cómo estás? Hola Úrsula, hola con todos, buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente. Tenemos también a Miki Bolaños, escritora y docente, bueno, y madre de dos mujeres maravillosas que también deberán lidiar a su propia manera con las expectativas sociales que se generan alrededor de la mujer y la maternidad. Bienvenida, Miki. Muchas gracias, Úrsula. Un placer estar acá y compartir este momento con todos ustedes. También tenemos con nosotros a Rachel Murphy, Senior Impact and Gender Officer de Ditgen Impact. Y gracias por acompañarnos una vez más, Rachel, en este espacio. Gracias, Úrsula. Encantada de participar. Bueno, y también vamos a tener con nosotras a Delicia Young, decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte del Perú, que todavía no ha podido unirse a nosotros porque está con algunos retos en torno al tráfico, siempre convulsionado de Lima, pero bueno, pronto se estará uniendo a este diálogo. Entonces, quiero que comencemos el diálogo con la siguiente pregunta. ¿Cómo describirían la perspectiva social y cultural que impera alrededor de la maternidad en este mundo globalizado en el siglo XXI? No sé quién quiera dar su perspectiva. Yo creo que no se puede hablar de una perspectiva. Me imagino que cuando estamos conversando del mundo globalizado estamos hablando del mundo occidental, ¿no? Sí, por eso digo la que Aunque, impera, la que impera, ¿no? ok, Porque tienes igual razón. en este momento pienso que hay el tema de la maternidad está muy relacionado con la economía y con el futuro incluso de nuestro sistema y nuestras estructuras socioeconómicas mundiales, ¿no? Ya sea del mundo occidental u oriental, no importa en realidad. En este momento la situación de la maternidad tiene que ver mucho con esta realidad que, bueno, conversaremos más adelante, pero volviendo un poco a tu pregunta de la presión que sí es una realidad, pero pienso que ya no es la misma en países, digamos, más desarrollados o países con más posibilidades de desarrollo para las mujeres que en otros países que ofrecen menos posibilidades de desarrollo. Creo que las mujeres tienen menos expectativas hacia otras mujeres. ¿Me explico? Es decir, si bien es cierto, seguimos en un mundo dominado por el hombre, por el machismo, ya existe un pensamiento de menos presión social en ciertas sociedades de una mujer hacia otra mujer. Entiendo, entiendo. No sé si Irma o Rachel quieran aportar a esta idea.
Bueno, yo lo que quería compartir es que, bueno, a medida que está pasando el tiempo, creo que la maternidad va a tender a ser una elección de nosotras las mujeres. Pero sí, a lo largo del tiempo, si bien es cierto, yo te cuento desde mi experiencia, porque por ejemplo, yo tuve a mi hijo a los 35 o 36 años, pero sin embargo, mi mamá siempre decía, ay, ¿cuándo voy a ser abuela? O sea, como que era la expectativa que tú ya, pues no, si ya estás en los 20, como que ya te casas y tienes que tener un hijo. Pero creo que eso ya está cambiando. Ahora yo tengo muchas amigas que realmente pues tienen la opción de elegir si quieren ser mamás o no. Y sí, ha cambiado, como dijo Miki, ha cambiado a lo largo del tiempo y eso va a seguir cambiando. Obviamente la maternidad hoy en día para las que deciden ser mamás, porque no es obligatorio elegir ser mamá, tú eliges si quieres dedicarte a tu carrera íntegramente o quieres compartirla teniendo una familia, pero sí es difícil. Si eliges ser mamá, al menos en mi experiencia, ha sido difícil, ¿no? Lidiar con una posición no como gerente y tener a mi hijo pequeño y todo lo que conlleva es difícil todavía. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios y yo creo que hoy en día pues estamos en un momento de cuestionamiento, ¿no? Sobre el rol de la mujer en la sociedad y la maternidad y el rol de madre siendo uno de esos roles, pero no la única. Y existe pues más conciencia, creo que el día de hoy, más apertura a imaginar y respetar e identificar todos esos roles que pueden tener. Aunque el progreso ha sido muy lento, pues vemos mucha más participación de la mujer en los sectores públicos, en las empresas, en la participación laboral, pero a la vez eso está muchas veces en conflicto con el rol como madre. Entonces, creo que es justamente ese análisis que tenemos que hacer personalmente y como sociedad, pues para identificar pues una forma de ser, una invitación a la mujer a ser quien quiere y con el sistema pues en su alrededor pues para dar esa oportunidad. Sí. Y me gusta mucho el término que has usado de que estamos en un momento de cuestionamiento, porque creo que mucho, y de alguna manera regresando un poco también a lo que dijo Miki e Irma también, creo que estamos en un punto en el cual hoy por hoy el rol de la mujer se ha expandido, no tanto ha cambiado. Entonces, si antes ya había una expectativa alrededor de la madre, cómo debía ser la madre, cuidadora, estar atenta de los demás, etcétera, además de eso, ahora la mujer se pone otros gorros, se pone otros roles. Entonces, no es que se haya hecho un trueque uno por otro, sino que hay todas estas expectativas, solamente hablando de maternidad, sin hablar de la mujer independiente que escoja o no ser madre, sino estamos hablando cómo ser independiente, más que mujer independiente, pues una madre que también sea una persona totalmente independiente, pero el punto al que iba es que sí creo que ha habido una expansión de roles y que precisamente nuestro cuestionamiento es, ok, ya que no podemos ser omnipresentes ni omnipotentes, ¿cómo hacemos para moldear esta combinación de roles y esta expansión y estos nuevos roles que estamos ocupando? Porque queremos tener más voz en la política, queremos tener más voz en la vida social, en la vida profesional, y al mismo tiempo hay todas estas expectativas de cómo debe ser una madre que de alguna manera pesan, y yo creo que pesan tanto, diría yo, que explican un poco el siguiente artículo que les voy a mencionar. Encontré un artículo publicado en The Atlantic que lo escribe Catherine Wu, y ella resalta algunos cambios que se están dando alrededor de la maternidad. Por ejemplo, la decisión de muchas mujeres de postergarla. Y mientras que a lo largo de la historia, la gran mayoría de mujeres, más o menos lo que tú has dicho, Irma, iniciaba su camino en la maternidad entre la adolescencia y principios de sus años 20, ahora y particularmente en los países más ricos, de alguna manera haciendo alusión a lo que decía Miki, el promedio de edad para la primera gestación supera los 30 años. Entonces, claro, para mí eso es precisamente el reflejo de esta expansión de
de roles, pero quería saber qué opinaban ustedes en torno a por qué creen que se ha dado este cambio en cuanto a postergar esa primera gestación. O ni siquiera hablar de desistirla, ¿no? En algunos casos totalmente desistir de la maternidad. De que, Bueno, bueno, efectivamente primero, es por eso, ¿no? Porque hay matches. Ve, Rachel. adelante, Tú. Vicky. No, adelante. Ok. La postergación viene pues cuando hay una apertura, como dije, de oportunidades y las mujeres encuentran un lugar que antes no tenían en la vida económica y profesional de su sociedad, entonces no quieren perder ese ritmo, ¿no? Entonces van postergando la maternidad y hemos llegado a casos pues en que tenemos mujeres de 50 años que quieren tener hijos por primera vez, lo cual en lo personal, y es muy mi opinión, me parece totalmente una locura, por decisión propia, ¿no? O sea, hacer un plan, voy a tener mi primer hijo a los 50 años, me parece una locura para uno mismo, ¿no? Pero pienso que ese es un escenario que nos ha tocado de repente a las que tenemos, que estamos en esta generación, no es el mismo escenario para la siguiente generación. Por ejemplo, en el caso de mis hijas o en el caso de mi hija menor, por lo menos, yo creo que este escenario en donde están postergando tanto la maternidad ya no se va a dar porque las nuevas generaciones están replanteando su vida en torno a su vida económica. Es decir, sí se proyectan más en torno a logros profesionales, pero no necesariamente en torno a un éxito económico, ¿no? Y creo que la demanda económica es muy fuerte, el cuánto cuesta tener un niño en los países ricos es un detonante o es un factor decisivo para comenzar a tener niños. Es decir, los países Hay más un ricos, factor en países económico. más ricos es cada vez más caro tener un niño y este factor es el que también influye muchísimo en postergar la maternidad. Sí. Rachel, tú ibas a decir algo también. Sí, pues quería empezar reconociendo de que la planificación familiar pues es un gran privilegio, ¿no? Y no todas las personas tienen la oportunidad para decidir cuándo, cómo van a tener una familia, ¿no? Entonces, reconociendo a las personas que tienen pues esta oportunidad para tomar decisión, pues yo creo que representa justamente lo que mencionabas, Úrsula, de la expansión de roles, del mismo empoderamiento de la mujer, de que busca otras experiencias previas a ser madre, ¿no? Ujú. Y por necesidad económica. Y creo que además, Miki, de lo que mencionas, de que pues lo que representa tener una familia a nivel económico, yo creo que también es importante reconocer dónde se han posicionado las mujeres hoy en día en nuestra sociedad. En muchos países las mujeres representan la mitad de los estudiantes universitarios. Eso es pues es una situación muy distinta de lo que se ha visto en otras generaciones y obviamente ese nivel educativo pues da muchas oportunidades y también da mucha conciencia. Es también un tema de educación y conciencia acerca de cuáles son las oportunidades que tenemos a la mano. Entonces creo que son factores tanto culturales como meramente sistémicos pues que están impulsando este cambio en los tiempos de maternidad. Sí, así es. Yo Rachel, en también. Perú es más de la mitad, más del 50% de población Claro, estudiantil varía universitaria por son país, mujeres. totalmente, sí. Ujú, ujú. Sí, bueno, lo que Sí, yo quiero agregar es eso, ¿no? Que a lo largo del tiempo nosotras hemos cambiado también. Tenemos más participación activa en el trabajo, en el sector social, hasta en la política. Entonces, considerando todos estos factores, también ha hecho que planifiquemos bien en el momento que queremos tener familia, ¿no? En mi caso, por decir, yo comencé trabajando y obviamente no quería tener familia, sino quería lograr llegar, no sé, a hacer mi maestría, terminé mi maestría y bueno, comencé un nuevo trabajo, ¿no? En una compañía americana y bueno, a mí me llegó de sorpresa, a pesar de la planificación y todo, o sea, sí quería ser mamá,
pero pasa, ¿no? Con el que ahora es mi esposo, pues se nos escapó. Y bueno, pero yo ya tenía más de 35 años cuando salí embarazada. De hecho, estaba en mis planes, pero sí, yo quería avanzar profesionalmente, quería viajar, o sea, quería tener esa libertad, ¿no? De gozar lo que me estaba pasando y disfrutar ese momento. Y sí lo tenía en mis planes, tal vez lo hubiera, por mi lado, hubiera esperado 2 años más, pero bueno, el embarazo llegó y no me arrepiento, pero creo que es ese cambio en el chip de las mujeres que ha hecho que ya no, o sea, ya no solamente porque yo si miro hacia atrás a mi abuela se dedicaba íntegramente a la casa, a cuidar a los hijos y eran normalmente pues familias numerosas. Ahora, en la mayoría de nivel socioeconómico, pues de medio para arriba, este, no se ve que tengas ahora 8 hijos, como tú decías, Miki, ¿no? Dependiendo también de la economía. Hay un Pero gran costo. sí creo que hay más oportunidades definitivamente que antes. No ha sido fácil ni es fácil, todavía nos falta avanzar muchísimo, pero creo que sí hay más oportunidades que hace 30 años o 40 años. Por eso es que normalmente ahora, al menos nuestra generación o la que está detrás de nosotros, planifica o mira primero qué es a dónde quiere llegar y luego ya viene el tema de la familia, porque inclusive los jóvenes ahora ya viven juntos, ¿no? Sin casarse. Mi hijo todavía es relativamente joven, tiene 20, pero amigas que han tenido hijos más jóvenes que yo, pues sus hijos o sus hijas ya viven con el novio y están haciendo su vida juntos, ¿no? Y no tienen planes todavía de tener hijos. Todo ha cambiado. Quisiera ir Hay un una poco a reestructuración lo total que... de dame las estructuras sociales, ¿no? sí, quisiera, Miki, discúlpame, quisiera retomar un poquito lo que dijo Rachel en un momento, que fue por un lado, que es cultural. Y aunque estoy de acuerdo en que sí ha habido un cambio cultural, la pregunta es, ¿qué está impulsando este cambio? ¿Y por qué se los digo? Y puede ser un poco cínico lo que voy a decir. Hay un poco de cinismo quizá en esta mirada, pero también es verdad de que hay una gran industria en este momento dirigida precisamente a mujeres mayores de 30, porque ahí es donde comienza el declive de la fertilidad, dirigida a mujeres mayores de 30 que quieren tener hijos. Es una industria, en realidad, de miles de dólares, millones de dólares, donde para comenzar, por ejemplo, en Estados Unidos, desde ya, los trabajos para atraer a talento femenino muchas veces ofrecen incluso que el seguro les cubra el congelar sus óvulos. Aburridos. Para que puedan trabajar y después, cuando quieran tener hijos, los descongelan y tienen hijos, como si fuera tan fácil. Lo que no les dicen, y bueno, y de ahí salen artículos, acaba de salir hoy día un artículo diciendo cómo se cree que quizás precisamente por esta demora de la mujer, porque tiene otras metas o qué sé yo, el ser humano va a evolucionar de tal modo que la mujer va a comenzar a tener la menopausia a partir de los 60, ya no de los 50, y que eventualmente ya no la va a tener. Lo cual es curioso porque más bien las mujeres han comenzado a ovular antes. Generalmente la menstruación antes llegaba como a los 14, 15 años. Ahora el promedio es entre los 10 y 11. Entonces el ciclo más bien se está adelantando, no se está atrasando. Pero todo eso me lleva nuevamente a pensar, si hay tanto dinero en decirte, no te preocupes de embarazarte de una manera fortuita, de una manera sin intervención médica, porque te podemos dar el tratamiento y el seguro lo va a cubrir. Para comenzar, cuesta alrededor de $10,000 en promedio el congelar los óvulos. Entonces, no te preocupes, nosotros te vamos a dar tratamiento y qué sé yo. Pero el problema, lo que no te dicen muchas veces digamos, en el cine, en nuestras narrativas sociales, es que una vez llegada a ese punto donde algunas mujeres quieren tener hijos, se encuentran con que no solamente se trataba de descongelar los óvulos, que efectivamente a los 30 años la capacidad de la mujer de quedar embarazada comienza a disminuir, y para los 45 ha disminuido tanto
que es prácticamente no imposible, pero es muy poco probable que quede embarazada, incluso de manera asistida. Entonces ahí uno tiene que preguntarse qué tipo de intereses hay alrededor de el cuerpo, de alguna manera una industria que se ha centrado en un proceso femenino, que es el embarazo. Y la industria también precisamente del embarazo asistido, ¿no? Esa Exacto, a eso industria me es refiero, a esa industria, más allá de la fabulosa, ¿no? ginecología y el parto, me refiero precisamente a la fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Es que yo pienso, Úrsula, que en realidad acá el problema está en qué quiere la mujer, qué quieren las mujeres, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos ser Bueno, pero si te madres dan información, si te o dan no queremos información ser madres? a medias, ¿cómo tomas esa decisión? O sea, sí entiendo lo que estás diciendo, Es que no pero mi sé, pregunta mira, es, si no te dicen, para sí, mí, voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi experiencia, ¿ok? sí, Probablemente yo sea, es más, hoy en día, un caso extraño, no sé, o no, no sé. Pero yo desde que me acuerdo quería ser mamá. Desde que tiene uso de razón, así como quería ser escritora, quería ser mamá, ¿ok? No creo que haya habido absolutamente nada en este mundo que me hubiera convencido de postergar mi maternidad, porque era lo que yo más quería en el mundo, era tener, es más, quería tener mis 2 hijas, ¿ok? Mujeres, así, mis 2 hijas mujeres. Entonces, yo pienso que en mi caso, yo respeto, no solamente respeto, admiro a las mujeres que dicen, no, esto no es para mí, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así como te estoy diciendo que ese era mi sueño, lo que yo siempre quise, también reconozco que es un trabajo que no es para todos. Y si bien es cierto, uno puede tener mucho el instinto de la maternidad, tiene que ser responsable y consciente de todo lo que esto conlleva, ¿no? Especialmente hoy en día. Hay muchos desafíos. Es qué hijos, qué seres humanos vamos a darle al mundo. Estamos creando seres humanos y me parece la labor más difícil y más compleja de todas, porque estás creando, eres una fábrica de gente, ¿no? En el término más figurativo. Vas a crear, vas a moldear, vas a ser la artista que va a crear una persona. Tú y tu pareja si existe y si no existe sola, ¿no? Estamos hablando de la maternidad. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué quieres? Ahora, por supuesto que una respuesta muy válida puede ser, tengo tiempo, no sé, no estoy segura, lo que sea, pero otra vez, si tú piensas que tu carrera profesional es tu deseo desarrollarte profesionalmente por encima de tu maternidad, también estás en todo tu derecho, por supuesto, pero entonces aquí ya lamentablemente tenemos una carrera contra el tiempo, ¿no? Y como bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, no se trata simplemente de congelar huevos, ¿no? Una vez hice un artículo sobre el Viagra, hace muchos años, cuando recién salió, y un médico me dijo, bueno, es que acá no solamente se trata de tener una erección. ¿Qué gana un hombre de 70, 80 años teniendo una erección? Si en todo caso lo único que va a estar bien de pie va a ser su órgano sexual, porque el resto de su cuerpo no va a estar a la altura de la capacidad, ¿me entiendes? Entonces, haciendo el paralelo, ¿qué ganas teniendo el huevo joven cuando tu cuerpo ya no es joven para alimentar ese huevo, para llevar el embarazo? Y otra vez, el claro. embarazo, los 9 meses, son lo más fácil de la maternidad. Dar a luz es lo más fácil de la maternidad. Bueno, ¿Qué viene después? dependiendo de cada caso, ¿no? Dependiendo de cada caso. Hay No, otros casos dependiendo de que cada igual caso son. es lo más fácil. Sí, ¿Ok? O sea, educar a ese niño, mantenerlo, sacarlo adelante como un ser de bien, de provecho, que aporte a la humanidad, eso es realmente el es reto. un reto, totalmente. ¿Estarás Es un ser humano. lista en 20 años más? O sea, Totalmente, sí. Rachel, ¿tú querías decir algo? ¿Me pareció? Sí, yo creo que Úrsula estás pues identificando, digamos, un problema estructural que tenemos con el sistema de salud en todos los países, me atrevo a decir, ¿no? Tanto en países pues como los Estados Unidos como en Latinoamérica.
Al final del día, yo creo que seguimos viviendo en una sociedad que es bastante patriarcal y que es capitalista, ¿no? Entonces, el capitalismo, pues, ve el tema de salud y especialmente la salud de la mujer como una oportunidad. Y lamentablemente la salud reproductiva, además, es muy poco entendido en la sociedad. Hay muchos datos de que la mujer pues, tiene mucho más probabilidad de tener una enfermedad crónica que el hombre, ¿no? La mujer es mucho menos estudiada en la medicina que el hombre. En muchos casos, leí un artículo hace unos días de que con el autismo, en los niños, a las niñas tienen su diagnóstico, su diagnosis de autismo en promedio 2 a 3 años después de a los niños. Y eso es porque como sistema de salud conocemos muy poco de cómo esas enfermedades pues, se manifiestan en las mujeres. Entonces, volviendo al tema de la salud reproductiva, yo creo que al final del día, como todo, pues está visto como una oportunidad y no como un derecho y no como un bien público. Y hasta que nuestro sistema pues cambie, yo creo que esas oportunidades no se van a dar. Totalmente. Y para sumar a eso, no solamente se demoran en dar diagnósticos, sino que acaban de salir un par de estudios, y ha estado en las noticias, de que los sujetos de estudio tienden a ser hombres, porque los hombres tienen organismos que no fluctúan hormonalmente. Entonces, son, digamos, mantienen una norma que los científicos prefieren porque cuanto menos variación, hay menos costo para tratar de mantener el control dentro de tu prueba del estudio. Por ende, generalmente usan hombres en los estudios médicos y muchas veces las mujeres terminan siendo sobremedicadas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Irma, no sé si tú querías comentar en este tema o no, me perdí, ahí te pido disculpas. No, tranquila. Pasemos al siguiente. Está bien, estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Rachel como Nikki. Y aunque, o sea, una de las cosas que quería, digamos, pasando un poco el tema, es verdad. Como dices, Miki, uno de los mayores retos es la edad. Y nos lo hacen sentir de todas maneras, ¿no? Porque hay, bueno, para comenzar, hay un montón de trabajos feministas que precisamente dicen cómo este ciclo de vida de nuestro útero, por llamarlo de alguna manera, de nuestra capacidad reproductiva, se viene a ver como un ciclo de vida de nuestra productividad. O sea, el ciclo productivo de la mujer se equipara o es paralelo, es lo mismo que el ciclo reproductivo. Pero claro, la pregunta es, yendo un poco a lo que tú ibas con lo de Viagra o con una mujer que recién quiere tener su primera gestación a los 50 años y que bueno, sería su elección, pero quizás usando un poco de sentido común, o sea, verdaderamente queremos ver, por ejemplo, madres de 70 años corriendo atrás de un bebé que recién comienza, de un niño que comienza a caminar como madre, o sea, que va a tener que estar ahí todos los días, de mañana a noche. En fin, va a ser interesante, pero más allá del poder de elección de cada persona, también supongo que la pregunta es si el alargar el periodo reproductivo de la mujer de alguna manera no responde también esa presión cultural de relacionar a la mujer como madre. Es decir, esa idea que tenemos tradicionalmente de que la mujer es mujer en cuanto menstrua, así sea una niña de 10 años, y hasta la menopausia. Una vez que vino la menopausia, ya no es mujer. Y en este caso me estoy acordando precisamente de una conversación reciente con una doctora que me contaba, con la doctora Gabrielita Sánchez, que entrevistamos hace poco, y que me decía que tenía pacientes que se estaban desangrando por un problema en el útero, pero no querían pasar por una histerectomía, no quería que le quitaran el útero porque sentían que iban a dejar de ser mujer. O sea, esa relación tan fuerte cultural que hay entre el útero y la identidad femenina
¿Hasta qué punto creen ustedes que se ha ido suavizando conforme se amplían los roles de la mujer hoy en día? Pues yo creo que es una pregunta muy compleja porque de un lado asociamos a la mujer con la maternidad a través de sus órganos biológicos, pero por otro lado asociamos a la mujer con ciertas características por ser mujer, ¿no? Entonces hay como una conexión entre esas tres áreas que de alguna manera está impulsado por la condición biológica, pero que estamos haciendo conexiones de que no existen, ¿no? No somos más empáticas porque tenemos un útero, no somos más cariñosas porque tenemos un útero, pero la sociedad pues nos ha dicho de que eso tiene que existir. Entonces, creo que la identidad de la mujer en relación a su útero es quizás una oportunidad, ¿no? Para cuestionar cuáles son como esas características que consideramos propias y qué relación tiene con nuestra condición biológica o no. Quizás nos identificamos más con un tema de fuerza, un tema de creatividad, un tema de curiosidad, que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Pero tenemos que primero romper esos paradigmas para poder abrir este cuestionamiento. Exacto, abrir aunque sea el tema para cuestionar, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo quiero agregar también yo que pienso, esto... bueno, siguiendo un poco la línea de lo que comenta Rachel, es... yo pienso que eso que aparentemente es una debilidad, digamos, como yo soy mi útero, algunas sociedades la están convirtiendo en una fortaleza, que es como debería ser, ¿no? O sea, si yo soy quien va a llevar a los bebés, trátame mejor, ¿no? Y esto lo estamos viendo en muchas sociedades y particularmente en Corea, no sé si están al tanto, en Corea del Sur, en este momento hay un fenómeno increíble en donde las mujeres se han rebelado totalmente y han decidido no tener hijos, no tener además contactos con los hombres, ni siquiera tener intimidad con los hombres, nada, no tienen ninguna relación con los hombres. Entonces, es una rebelión masiva que está originando un problema económico muy fuerte en Corea del Sur y estas jóvenes simple y llanamente no desean tener hijos, no en 40 años, no en 30 años, no en 20 años, no, han decidido no tener hijos. ¿Por qué? Porque número uno es súper caro tener hijos, no reciben ninguna ayuda ni de la pareja, ni del gobierno, ni de nadie. Entonces han dicho, bueno, ya que yo estoy sola, estaré sola. Y el impacto, y además lo están haciendo como una comunidad. No son individuos que están decidiendo no tener hijos, es una comunidad movimiento grupal. Que han decidido. Es un movimiento grupal. Y eso, la tasa de fertilidad que debería ser para conservar la población mundial 2.1, en Corea en este momento es de 0.85. Y entonces los pronósticos de que el país realmente tenga un impacto económico, esto tenga un impacto económico muy, muy negativo, es ya pues acá en la próxima generación simplemente, ¿no? Entonces lo que están tratando es viendo sistemas para, número uno, promover, ofreciendo diferentes cosas, que es lo que debería ser, haber pasado hace mucho tiempo, para promover que las mujeres cambien de opinión y cambien de actitud, y o traer, promover la inmigración de gente que pues pueble el país, ¿no? Bueno, al menos no han dicho que van a traer importación de vacas. Sí, es que es un paradigma en realidad, ¿no? Que la mujer es sinónimo de reproducir, ¿no? Eso es lo que siempre uno ha venido escuchando. O sea, a mi edad yo he venido escuchando y lo anormal es que la gente no tenía hijos antes. Te digo porque mi mamá tuvo un problema de fertilidad y lo normal en la época de mi mamá ya falleció y tenía 85 años, era que la mujer se casaba y a los 9 meses, máximo un año, ya estaba con un bebé en brazos. Y mi mamá
pues nunca se cuidó, se casó, quería tener 4 hijos y lamentablemente no salía embarazada. ¿Por qué? Porque tenía un problema de fertilidad, tuvo que hacerse tratamiento y bueno, después de 5 años prácticamente nací yo y luego mi hermana también. Pero era porque era un tema cultural. Había una presión social por casarte y tener hijos. Que creo que si bien es cierto, esto ha ido cambiando, todavía hay mucha presión social de que la mujer reproduzca. Pero creo que esa es una elección. O sea, una mujer tiene derecho a elegir si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Y el tema que ahora Úrsula dijo de las vacas, o sea, igual, tú comienzas tu menstruación y bueno, Mm. tienes tu menopausia, pero la vida sigue para ti. O sea, hay N cosas que puedes hacer y la participación de la mujer no tiene que limitarse simplemente a la parte reproductiva. Yo ya pasé la menopausia y creo que tengo mucho para aportar, mucho por hacer y no debemos permitir que muchas mujeres sientan que, ay, que acabó su vida porque ya, o sea, creen que sinónimo de menopausia es que ya eres vieja, que ya de repente no eres atractiva. Y tengo casos de amigas cercanas que se han deprimido porque han pasado esta etapa. Ujú. Para mí, una maravilla, ya no tener que cuidarte, una maravilla, pero no es así en todos lados. Todavía creo que hay un tema cultural o social que trae todas esas ideas, ¿no? La Sí. mujer no muere el día que tiene su menopausia. La mujer, pues, tiene que seguir. No Sobre somos todo sigue siendo mujer, ¿no? O sea, exacto. sí creo que culturalmente hay un ensalzamiento, hay no voy a decir una veneración, pero definitivamente hay una prioridad a la juventud. De nuevo, puede ser eso, alimenta la cirugía plástica, alimenta toda una industria para tratar de no cremas para el rostro, etcétera. Ya. Pero además de esto, sí, más allá de la cuestión de edad, es o sea, el hecho de que identificamos tanto quiénes somos con nuestro ciclo reproductivo y sobre todo con nuestra capacidad de dar o no, o gestar o no vida. Y eso me lleva un poco a la película. Cuando nosotros comenzamos a hablar precisamente de este tema, les compartí que había una película que se llamaba The Pod Generation, ¿no? La generación vaina o vainita, como si fueran pues estas arberjas, ¿no? Y que la idea era que las mujeres ya no gestaban en un futuro próximo, no sé, unas cuantas décadas, sino que lo que hacían era en una fertilización prácticamente in vitro y este embrión iba a este huevo artificial donde se gestaba el bebé hasta el final. Y es interesante para mí ver que hay esta dualidad en las historias que nos contamos. Por un lado, presentamos a la mujer como necesariamente teniendo que ser fértil para tener su plena feminidad. Y por el otro lado, no sé si esas historias son como historias de terror para decir, mira lo que puedes perder si no quieres tener hijos, o sea, mira lo que puede pasar si es que tú no eres la que gesta al bebé, porque el personaje principal tiene esa dualidad de sentimiento, o sea, se siente liberada porque puede seguir yendo a trabajar, no tiene que pausar su ritmo y simplemente es como que meta al bebé al horno, ¿no? ¡Ping! Y ya, salió. Pero por otro lado, se va sintiendo totalmente, por un lado, un poco deprimida y además celosa de que el que comienza a asumir un rol más íntimo con esta cosa de plástico en la que está el feto es el esposo. Entonces, ¿qué lectura le dan a estas historias que están comenzando a salir un poco de ciencia ficción, donde la mujer ya no está en el mix de la reproducción,
sino que de alguna manera es desposeída, por decirlo así, de esa condición de dadora de vida. Es interesante porque sabes que el otro día conversando con mi hija yo le hice una pregunta así, sin saber este tema, ¿no? Estábamos conversando y además yo empecé a pensar porque además estaba dándole vueltas a temas para este conversatorio y decía, ¿realmente las mujeres o muchas mujeres optarían por una cosa así como delegar el embarazo si fuera algo totalmente viable, que no te cueste extra ni nada, ¿no? ¿Sería mejor? Habría muchas mujeres que optaran por eso y en mi caso, yo no, yo no lo optaría, pero me pregunté en voz alta, ¿no? Habría muchas mujeres que optarían por esto. Digamos, yo estaba orientada más al hecho de evitar la parte física, no tanto de que fuera un impedimento en tu desarrollo laboral o profesional o tu vida diaria, ¿no? Y eso también va, y me vengo preguntando a lo largo de esta conversación, porque hablamos mucho de darle prioridad al desarrollo profesional versus la maternidad. Y justamente mi pregunta es, ¿realmente ese es el gran problema? Porque yo no veo la incompatibilidad total. Es decir, obviamente si quieres ser, no sé, pues si tu carrera es totalmente demandante y te va a absorber más de 8 horas diarias, probablemente sí, hay una incompatibilidad. Pero el promedio de personas, Pero no es te que voy a hablar de eso, mujeres, el promedio de Miki, personas pero aspiran a ahí tú tener un ya buen... estás condicionando el tipo de trabajo que una madre podría tener. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, No, creo que yo no estoy nadie de alguna condicionando el manera ha tipo de dicho trabajo que una madre. una Estoy cosa, sí. preguntándome hasta qué punto es incompatible desarrollarte profesionalmente, ¿ok? En lo que quieras. Eh, y tener tu maternidad. Yo no le encuentro la incompatibilidad. Yo no le encuentro la incompatibilidad. Bueno, tiene algo, tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, si vas a tener un trabajo que te absorbe totalmente, lo vas a tener que pensar. O sea, hay ciertas cosas que hay que considerar cuando hay ese factor de la maternidad. Ahora, eso también se aplica para la paternidad, que eso está cambiando. Antes el papá simplemente se iba, Para era el la paternidad proveedor y para muchas otras cosas. Por ejemplo, dejas de ser un poco hermana, dejas de ser un poco hija, dejas de ser un poco todo. O sea, ese tipo de trabajos que hay, por supuesto, y que uno puede querer aspirar a llegar a la cumbre, evidentemente te demandan sacrificios, no solamente en cuanto a tu paternidad, sino en cuanto a tu relación en general con todo lo que te rodea. ¿No? No es lo único que sacrificas en todo caso, pero eso yo no creo que esos sean la mayoría de casos, ese es mi punto, no creo que sean la mayoría de casos. No sabemos, en todo caso, ¿no? Cada caso es diferente. Hay mujeres que obviamente tienen que tener 2, 3 trabajos. Hay mujeres que incluso tienen que trabajar cuidando niños ajenos, dejando sus hijos en casa. O sea, yendo un poco a lo de Corea, qué importante es tener un apoyo durante la época de la maternidad, precisamente para, ya sea tanto durante el embarazo como postparto, para tener ya sea cuidado en educar, o sea, tener un cuidado del niño mientras la mujer pueda seguir trabajando. Pero bueno, no sé si tenían alguna otra idea acerca de no sé si es distopia o utopía de que una mujer simplemente, bueno, por supuesto ahora hay vientres de alquiler, entre comillas, ¿no? O sea, surrogate mothers, ¿no? Pero digamos de una manera generalizada. ¿Por qué creen que comienzan a surgir todas estas historias en las cuales, bueno, desde la Biblia en realidad, ¿no? La mujer no es la que da luz a Adán en la Biblia cristiana, ¿no? Es Adán el que le da vida con la ayuda de Dios a la mujer. Entonces ya desde ahí nos habían desposeído del acto de gestación. Pero aquí, bueno, no sé, a mí me pareció interesante
esa exploración cultural que regresa cada cierto tiempo, como para decir, cuidado, ¿no? No se quejen mucho, porque pueden perder esa habilidad, ¿no? Ustedes son las madres en el pedestal, que eso no desmerece quiénes somos, pero también hay que ver qué nos dicen las historias, ¿no? Y es interesante, Úrsula, porque creo que, bueno, obviamente eso es una visión muy futurística, es ciencia ficticia, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchos aprendizajes del pasado también. O sea, para mí, siendo una persona extranjera y viviendo en esta región, aquí en México, vivía muchos años en Guatemala, ha sido un aprendizaje hermoso conocer la cultura maya. Porque en la cultura maya, pues existe un reconocimiento y una valoración de la mujer en todo lo que es, ¿verdad? Y creo que, o sea, decimos madre tierra, ¿no? Por alguna razón, y creo que ahí existe inherentemente, sí, un reconocimiento de que a las mujeres sí tenemos algo, ¿no? Sí tenemos una conexión especial con la sociedad, con el medio ambiente, entre nosotras y con todas las personas en el mundo. Y creo que cada quien pues tiene su propia opinión de por qué eso puede ser. Pero creo que esta visión más futurística de intentar quitar eso de la mujer tampoco es justo, ¿no? Yo creo que tenemos que regresar un poco pues a entender lo que nuestros ancestros, ¿no? Han vivido también, de qué es este valor y este aporte que tenemos como mujeres al mundo fuera de nuestra condición biológica. Al mundo natural, ¿no? Esa conexión con el mundo natural. Exacto. Sí, sí. Ahora, hay todas estas ideas de qué hace a una madre ideal y qué hace a una mujer una mala madre. Y claro, desde mi perspectiva, muchas de esas cosas lo que traen es un montón de sentimientos de culpa, porque hay constantemente una comparación con eres buena, eres mala, eres buena, eres mala, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué peso dirían ustedes que llevan esas expectativas, especialmente en aquellas que no logran calzar con esas expectativas sociales de la madre ideal, ¿no? Yo en mi trabajo, pues, doy charlas acerca de esos conceptos fundamentales de género y tengo una diapositiva que siempre me gusta presentar, que es una publicidad de una empresa, el Corte Inglés, me imagino que la conocen, pues es una empresa, una marca muy, muy grande en todo el mundo y fue una publicación que salió en 2019, o sea, apenas hace 5 años. Y que tiene una foto, están promocionando una nueva marca de ropa para el Día de la Madre. Y es una foto de una mujer y dice, hay como esas palabras enfrente de ella que dice 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Eso salió hace 5 años, ¿verdad? ¿Y qué narrativa está promocionando esa publicación, verdad? De que la mujer y la mamá sobre todo tiene que dar todo. Tiene que olvidarse de ella misma para dar todo. No pide, es servicial, es cuidadora, es sentimental. 0% queja, por favor. 0%, ¿verdad? Imagínense. Entonces, todavía existe, ¿no? Esa narrativa. Si una empresa como Corte Inglés, como la está promocionando el día de hoy, pues todavía es algo que como sociedad valoramos mucho, de que la madre tiene que entregar todo y olvidarse de ella misma. Es algo que realmente nos urge cambiar. Sí, claro, o sea, acá todavía hay eso de la buena madre, me has hecho acordar, ¿no? Que qué diferencia una buena madre de la madre mala. En realidad creo que todas aprendemos cuando nos toca ser madre. O sea, como tú dices, Rachel, tú al ser madre no puedes pretender solamente concentrarte pues en ser madre, porque tienes otras actividades, ¿no? Y hay muchas presiones. Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía leche. ¿No? Y me decían que no, el mismo médico no tenía leche, tenía heridas en los pezones terribles y el mismo médico me decía, tiene que darle, hasta que yo en verdad dije, no,
Ya lo llamé y le dije, doctor, ya no voy a seguir intentando. Esto es una tortura. Lo estoy llamando para que me diga qué fórmula le voy a dar, ¿no? Porque yo no podía contra eso y no voy a ser menos mamá porque no le he dado de lactar, no voy a ser menos mamá porque he seguido trabajando, no voy a ser menos mamá porque si tengo que viajar por trabajo, pues por un tiempo, no sé, una semana o los días que fuera, voy a dejar a mi hijo con una persona de mi confianza y con mi esposo. O sea, al final hay muchos sentimientos de culpa porque la sociedad te presiona y tienes que ser 100%. Hasta en los colegios, ¿no? En los colegios, no sé si les ha pasado, a las mamás que trabajamos a veces nos miran mal, porque no podemos estar en todas las reuniones, tal vez no podemos ir a todas las fiestas a cuidar a nuestros hijos porque estamos trabajando. Claro. Entonces, hay mucha presión social todavía al respecto, pero creo yo que uno aprende a ser mamá cuando tiene la experiencia y tú misma vas a cometer errores, sí, pero lo importante es que tú sigas y como dijo Miki, ¿no? O sea, la tarea más difícil es criar a los hijos, el estar embarazada, la lactancia, lo que fuera, ¿no? Son temas de momento, pero a tu hijo lo tienes desde que nace y hasta siempre, ¿no? Porque siempre vas a estar pendiente de él y la labor más importante, siendo imperfecta, si queremos llamarlo, es guiar a tu hijo y aprender en que él o ella se desempeñe bien con los valores que tú le vas a enseñar. Porque lo que tú le vas a dar es para que él esté preparado para vivir de manera independiente, porque nosotras no somos eternas, ¿no? Entonces eso de cero quejas, Rachel, me quedó así, no había visto esa publicidad, pero creo que como madres tenemos todo el derecho de no descuidar las Bueno, otras facetas de nuestra vida, como hijas de nuestra mamá, como hermanas, como pareja y también disfrutar nosotras mismas, tener un momento para nosotras. Eso creo que hay que valorarlo. Miki, es que además yo pienso que es parte de ser una mamá, porque ¿qué le estás enseñando a tus hijos si solamente te dedicas a ser mamá? ¿No? Ahora, yo honestamente no, ni siquiera quiero caer en la mamá ideal es así y esta es una mala madre. O sea, pero creo que existe, o sea, en tú, general las personas enfrentamos diferentes retos y diferentes claro, realidades. O sea, tu pregunta es qué opino de eso o cuál es sea, mi idea claro, de o sea, una hay, o buena cómo madre y una mala afrontas, madre. porque hay toda una, o sea, hay toda una narrativa de cómo debe ser una Hay un madre y cómo no discurso de debe la ser madre una ideal. madre. Hay un discurso de la madre ideal que además es curioso porque los propios hijos lo tienen, ¿no? Muchos de los hijos Ujú. tienen esa expectativa, ¿no? He escuchado hijos que dicen, Claro, esta mamá es mejor que esta, ¿no? hay toda una comparación. Bueno, el discurso en sí me parece aterrador, ¿no? Aterrador. ¿Quién es quién para decir que uno es una buena madre o una mala madre? Porque además, como bien dijo Irma, uno es mamá, nos graduamos el día que tenemos al niño, ¿no? Y no importa si leímos una serie de cosas o no, tenemos sujetos, no objetos, sujetos. Los sujetos cambian todo el tiempo, son diferentes. Hay una persona que quiero compartir esto para un poco llegar al punto, una amiga mutua, Úrsula, no voy a decir el nombre, pero probablemente lo identifiques, era una persona muy sufrida, muy atormentada, tuvo un hijo o una hija cuando era muy, muy joven, probablemente en sus 20 o menos de los 20, y de por sí ella tenía muchos conflictos, muchos problemas, sufría depresión. Su hija creció más o menos y en el camino salió embarazada nuevamente y tuvo un hijo autista, ¿no? Y ella una vez publicó algo que me hizo pensar muchísimo, ¿no? Ella publicó, me he preguntado muchas veces por qué una persona tan imperfecta como yo, tan incapaz de afrontar su maternidad, ha tenido un hijo así. Y la respuesta es precisamente eso, que por eso, ¿no? Porque ese niño la amarró a la vida, básicamente.
las demandas y la necesidad de ese niño de salir adelante hicieron que ella se levantara todos los días y superara sus propios miedos, sus propias deficiencias, sus propias inseguridades por la necesidad que tenía el niño de ella. Y yo... ¿Quién es quién para decir si es una buena madre, una mala madre? A eso iba. O sea, creo que en realidad ese es un reflejo de esta narrativa que atormenta, no solamente como madre, o sea, madre, mujer, hombre, o sea, profesión, o sea, hay mil narrativas de cómo uno debe ser y cómo no debe ser. Pero creo que esa historia grafica muy bien unas expectativas que no tienen sentido y que finalmente no tiene que haber una razón por las cuales las cosas fueron de A, B o C. Lo que hay, creo yo, es el resultado. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi mamá ella es bipolar. Cambia mucho, fluctúa mucho en su estado de ánimo. Eso, por ejemplo, hizo de que yo estuviera constantemente atenta a sus microexpresiones para ver si iba a estallar en cólera o no, o lo que fuera. Bueno, yo no voy a decir que gracias a eso yo necesitaba pasar por eso para ser periodista y para poder hacer entrevistas, pero a consecuencia de esa hiperatención que aprendí a tener ante las reacciones del otro, sí desarrollé ciertas habilidades que me permiten leer a las personas, especialmente durante espacios de entrevista y qué sé yo. No es que lo pidas y no tiene que haber una razón. Yo sé que queremos encontrarle una razón a todo lo que vivimos en la vida. A veces lo que encontramos más bien son las cosas que fortuitamente se nos regala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero regresando a esas narrativas, por ejemplo, de la madre ideal o la mala madre, muchas veces lo he pensado porque es un terror, es una culpa, son cosas que incluso hace a algunas personas no querer ser madres por distintas experiencias que han tenido desde su perspectiva. Y además, lo único que quiero decir de esto es que todos esos ideales cambian con el tiempo. No es lo mismo las expectativas que habían de una madre, por ejemplo, en la era, qué sé yo, incluso victoriana, donde muchas mujeres de clase alta ni siquiera veían a sus hijos. Los hijos se parían y los hijos iban con la nana, con la nodriza, con quien fuera. No estaban con la mamá estaba prácticamente ausente. Y las mujeres de clase más baja o que tenían menos poder adquisitivo estaban trabajando cuidando a las mujeres ricas, a los hijos de las mujeres ricas. O sea, el ideal de madre, estos ideales de que la madre siempre tiene que estar ahí yendo un poco... Pasa todavía, pasa. Pasa todavía. Pero digamos, esos ideales son modernos. No había ese ideal de la madre ahí junto al hijo, llevándolo al colegio, al nido, etcétera, hasta quizá finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, es algo relativamente, es moderno, es de la era moderna. Y si cambian, esos ideales son relativos. O sea, nada que cambie es absoluto. Lo que cambia es relativo y no es verdad solo para un tiempo y un lugar. Pero bueno, tomando todo esto en cuenta, ¿cuál creen, para cerrar, cuál creen que es... ¿Cómo ven el futuro de esa combinación de madre y mujer? Eso para bueno, yo pienso que el futuro va a estar ligado a cómo también la sociedad en pleno se concientiza de que todos deben colaborar con la reproducción y con la educación de los niños. ¿A qué me refiero? Precisamente yo creo que Corea, que como ya mencioné, es un extremo, pero esta misma situación se está reproduciendo en muchos países, especialmente en países ricos, ¿no?
aunque en muchos países latinoamericanos y en países asiáticos no tan afortunados como otros. La tendencia es, y esta es una tendencia mundial, es que cada vez tenemos menos hijos. Y esto, si se quiere revertir, ya sea por una finalidad económica, cultural, social, o lo que fuere, es que el mundo tiene que cambiar. Las estructuras sociales y culturales, cómo se ve la paternidad en general, tiene que cambiar, en donde todos tienen que colaborar. Y cuando digo todos, me refiero a la pareja, el padre, el Estado, la sociedad en pleno, ¿no? Y cambiar digamos, estas ideas e ideales que ya no caben en el mundo moderno, ¿no? Y solamente así va a poder seguir siendo compatible la maternidad con el desarrollo de la mujer. Es un poco difícil. Y de la sociedad, ¿no? Pues Sí, no hemos hablado mucho hoy todavía, o quizás en otra conversación, Úrsula, pero no hemos hablado de la economía del cuidado, ¿no? Y Exacto. el rol importante que tiene eso en la propia redefinición o evolución de los roles de género, porque justo como mencionaste al inicio, yo creo que hoy en día, pues, los roles de la mujer ha expandido bastante. Tenemos más participación de mujer en gobierno, en liderazgo, en posiciones corporativas, aunque no sea suficiente todavía, eso quiero dejar clarísimo, pero pues vemos cada vez más participación y liderazgo. Pero no estamos quitando nada de su plato. Exacto. Está con la misma responsabilidad del hogar, del cuidado, no solo de los pequeños, pero también de los papás, ¿no? De la generación anterior. Existe todavía esta misma responsabilidad de cuidado, pero además tiene que desempeñar como persona empresaria, ya que sea por un tema de emprender por necesidad o una carrera propia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero no estamos, digamos, redistribuyendo esas responsabilidades, y al final del día yo creo que es un sistema de poder de que todavía no hemos podido romper. Para que la otra pareja y toda la sociedad pues tome más responsabilidad en este sentido, yo creo que vamos a ver a las mujeres en este tema de burnout, ¿no? Que es algo que vemos mucho el día de hoy. Dicen de que a la mujer en América Latina, pues a la mujer hace 4 horas y media de trabajo doméstico por día, y eso es 3 a 4 veces más que el esposo, ¿no? La pareja. Entonces, es sumamente desbalanceado y tenemos que transformar toda la estructura política del sector privado, sistema educativo, sistema de salud, para que eso pueda existir. Y una vez que tenemos, digamos, un sistema un poco más balanceado, yo creo que la pregunta de la identidad de la mujer es una de suma importancia, y creo que es un proceso muy lindo tener ese cuestionamiento de quién soy y quién quiero ser fuera de ser mamá. Y la oportunidad a ese cuestionamiento, pues, es muy hermoso desde mi perspectiva, y es algo que tenemos derecho a tener, pero con los sistemas en el lugar para que podamos, pues, florecer, ¿no? Sí. Y permitirnos esa exploración, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. sí, yo solamente quiero agregar que sí, todavía no existen las condiciones actualmente que te permitan facilitarte. Desde el empleador, que muchas veces para una posición prefiere tener un varón que una mujer, porque la mujer no piensa va a tener hijos o es mamá. Entonces, desde ahí, comenzando desde ahí, estamos mal. El Estado tampoco a veces ayuda. Entonces, el esposo a veces tampoco ayuda. Entonces, creo que tendría que haber un cambio, ¿no? Tanto organizacional y también cultural, para que la mujer pueda tener las mismas oportunidades y poder desarrollarse bien como mujer, como mamá, como empresaria, como lo que fuera, porque todavía no existe el apoyo.
O sea, yo veo muchas amigas que sus esposos no hacen absolutamente nada. Entonces, eso tampoco me parece justo, porque igual la casa, por más que tengas ayuda, te quita tiempo. Que tengas hijo, por más que tengas ayuda, hay un trabajo con ellos y creo que debe ser compartido. En mi caso yo he tenido suerte porque sí he recibido apoyo de mi esposo, pero creo que no siempre es así. Entonces, Sí, y diría que la mayoría de mujeres, además, cuando dices ayuda, claro, te refieres a ayuda en cuanto al trabajo doméstico, etcétera. Pero la mayoría no lo tenemos y hablo en primera persona. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que tenemos que, como siempre, nos quedamos cortas de tiempo para cubrir todo lo que hay que cubrir. Efectivamente, Rachel, y creo que de alguna manera Miki tocó un poco en esto y hay un factor económico. Y una de las respuestas, rescatando también un poco lo que dijo Miki y combinándolo con lo que dices tú e Irma, creo que efectivamente tiene que haber un cambio incluso de la comunidad. O sea, el criar a la siguiente generación es un esfuerzo de la comunidad. Antes, quizás en comunidades más pequeñas, esto era más fácil de implementar. El reto que tenemos ahora es dentro de nuestras ciudades, para aquellos que no vivimos en comunidades pequeñas, ¿cómo hacemos para que haya un esfuerzo más comunitario en torno a la maternidad y a la creación de la siguiente generación? ¿Cómo se hace para permitir que todas las mujeres, sin esperar a que tengan que ser madres, puedan verdaderamente encontrar el apoyo en esa comunidad, sea a través del Estado, de los vecinos, de etcétera, etcétera? O sea, no solamente de su familia nuclear, sino debería haber un apoyo más expandido, porque hay muchísimas mujeres, nuevamente, que de repente el factor económico de por sí ya les recorta sus posibilidades, siendo madre las ven recortadas aún más. Entonces, es un tema que tenemos que, bueno, obviamente, las voy a, en este momento, a comprometer a que sigamos con nuestras conversaciones, pero sí quería agradecerles, obviamente, Irma y yo queremos agradecerles su tiempo, sus aportes, sus ideas, y muchísimas gracias por participar de este diálogo. Gracias a ustedes. Qué conversación más rica. Muchas gracias, Úrsula. Un gusto. gracias Rachel, Sí. gracias Miki. Muchas gracias y un placer compartir la conversación con ustedes. Adiós. Buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos Hasta pronto. pronto.